Les damos la bienvenida a una nueva edición del podcast de Fundarredes. Hablemos de... Hablemos de... Desaparecidos en el mar. Mi nombre es Laura Sobral, soy parte del equipo de comunicaciones de la organización y en el día de hoy me acompaña la doctora Clara Ramírez, gerente de documentación y derechos humanos, el doctor Luis Useche, gerente jurídico, y el doctor Javier Tarazona, gerente general de la organización. Vamos a dar inicio a este conversatorio del día de hoy que nos convoca para hablar sobre un tema que ha revestido especial gravedad en el país y que ha llamado la atención de la comunidad internacional, sobre el cual Fundarredes ha hecho un arduo trabajo de documentación en las costas venezolanas, en distintos estados, desde donde han zarpado embarcaciones ilegales, inseguras, con numerosos pasajeros que luego desaparecen en el mar y del cual nosotros tenemos pues ya bastante adelantadas investigaciones, documentaciones de estos casos. Así es que comenzamos a escucharlos a ustedes con todo lo que se ha hecho referente a esta situación. Doctor Javier Tarazona. Bueno, creo que es importante decir que la emergencia humanitaria compleja que impera en Venezuela ha llevado hasta el punto de desesperación a las personas, que lo que en algún momento vimos en la población cubana, hoy se registra tristemente en las costas venezolanas. Pero sumado a esto, a ese desespero, a esa desesperanza, a la insatisfacción de las necesidades más básicas de una persona, pues se le suma la perversidad de organismos del Estado, de Fuerzas Armadas venezolanas, de instituciones del Estado venezolano, que en medio de las investigaciones que hemos adelantado, forman parte de ese ecosistema de vinculaciones con la desaparición forzada de personas en el alta mar. Eso quiere decir que estamos al frente de un tráfico ilícito de personas, estamos al frente de una esclavitud moderna evidenciada en este tipo de operaciones, donde el Estado no solo guarda silencio al no responder por las víctimas, sino que sigue permitiendo que esto ocurra diariamente, afectando a muchas personas que hasta esta hora ni siquiera se conoce que están desaparecidas porque nadie ha denunciado. El mar de la felicidad, como se le pretendió llamar a nuestra conexión no buscada, no querida, pero impuesta con el régimen cubano, se ha comido, ha hecho desaparecer a más de 225 personas. 65 fallecidos comprobados y más de 160 que no aparecen. Venezolanos que significaban una esperanza para su familia, que en medio de la emergencia humanitaria compleja que vive nuestro país salieron a buscar otro destino, han quedado o en las garras de la muerte o en las garras de una vida miserable, convertidos en mano de obra barata, casi sin paga, ante esa trata de personas que se ha venido desarrollando en las islas que están muy cercanas a Venezuela. Frente a esto, el Estado venezolano sigue en deuda. El Estado venezolano tiene que responder con acciones contundentes. Por una parte, que eviten que los venezolanos tengan que irse de nuestro territorio buscando nuevos horizontes en lugares que no son mejores que en nuestro país, pero que en este momento brindan mejores condiciones de vida. Pero por otro lado también persiguiendo y sancionando a quienes permiten que situaciones de este tipo ocurran y generando las alertas inmediatas cuando hay situaciones desagradables en el mar que afectan las embarcaciones que con un mínimo de condiciones para salvar vidas están surcando nuestros mares. Es hora de que el Estado responda. Desde Fundarredes nosotros hemos buscado varios mecanismos, tanto de acompañamiento a los familiares de las víctimas, así como también de visibilizar esta situación a través de las redes sociales,
a través del informe anual del año 2019, en el cual hicimos bastante énfasis sobre este tema de las desapariciones en las costas. Pero también lo que hemos buscado es hacer una especie, un llamado de atención, unas alertas para que todas aquellas personas que se han visto, que se ven en la necesidad de emigrar, y tal como lo decía Javier, ante la emergencia humanitaria compleja, no sean parte de las mafias, de las redes que se han creado en torno a los migrantes venezolanos. Y es que nosotros en varias ocasiones hemos visibilizado, hemos demostrado cómo en estados fronterizos como Táchira se maneja el tema de las trochas y cómo se comercializa allí a los migrantes para que sean parte de grupos armados irregulares. Sin embargo, las redes de trata de personas y de tráfico de personas que se han creado en torno a los migrantes del mar cada día crecen muchísimo más. Nosotros en el boletín número 30, donde hablábamos de la esclavitud moderna, presentamos el caso de Yoskayli Zurita. Yoskayli Zurita es una chica de 16 años que partió en la embarcación Yonaili José en abril del 2019. Esta chica fue una de las sobrevivientes de este modus operandi que manejan las personas que dirigen estas redes de trata de personas, donde salen unas embarcaciones, luego dicen que esta embarcación naufragó y que no sobrevivió absolutamente nadie, y con esa noticia es que vienen a comunicarle a sus familiares que no se sabe absolutamente nada y entran en esta lista de desapariciones. Pero esta joven logró comunicarse con su familia, logró regresar nuevamente a su casa, y lamentablemente el 19 de marzo del 2020 llegaron 4 personas amenazándola y llevándosela nuevamente. Desde ese momento su madre no volvió a tener contacto con su hija ni con estas personas. Ella manifiesta que a su hija la vendieron en dólares en Trinidad y Tobago, porque fue lo que su misma hija le pudo comunicar que había sucedido con el resto de sus acompañantes en las lanchas. Eso se ha convertido en un modus operandi, y por eso nosotros señalamos que hay funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Por eso nosotros también lo hemos catalogado, y así otras organizaciones lo han catalogado como desapariciones forzadas. Y es que estos funcionarios hacen parte de esta red de tratas, son quienes se encargan de amenazar a la gente. Funcionarios de estos también se trasladan dentro de las mismas embarcaciones, les retiran identificación a estas personas, y obviamente mediante la amenaza, mediante la coacción, hacen que, y la violencia física que les infringen, hacen que estas personas no puedan comunicarse con sus familiares. Y hemos notado, y es un patrón, que adolescentes entre 15 y 17 años son las principales víctimas, y jóvenes entre 18 y 25 años. Sí, también gracias a la documentación que se ha hecho y a las conversaciones con los familiares, incluso al trabajo que ha adelantado nuestra red de activistas en el estado Falcón, encabezada por el doctor Omar García, nos han hecho llegar información sobre cómo funcionan estos viajes. La gente paga incluso $1.500 para poder abordar estas embarcaciones. En muchos de los casos las embarcaciones son adquiridas previo al viaje, porque saben que durante el viaje la embarcación se va a perder. Lo que ocurre ciertamente es que cuando están en alta mar, entonces se hace como una especie de canje de los pasajeros, es lo que se presume, y allí es donde las personas aparentemente pues fallecen, que es lo que se pretende decir, que hay un naufragio, pero nunca se han conseguido pruebas de estos naufragios. Y otro elemento que han denunciado los familiares de las reconstrucciones de los hechos es que las personas, una vez que pagan el viaje, caen como en una especie de detención, donde los aíslan por un tiempo, los retienen en unas posadas, en estas zonas costeras, y allí es donde se evidencia la participación de una gran cantidad de personas, porque quien paga el viaje, luego de pagar, entonces es como una especie de rehén, es retenido, es incomunicado en una posada, y luego de allí no puede arrepentirse. Si se arrepiente, ocurre lo que Clara está narrando con esta joven, van y lo buscan y se lo llevan a la fuerza y lo obligan a abordar esta lancha, y ya desde allí entonces su familia pierde contacto con ellos. Es una situación bastante preocupante lo que ocurre, donde además, como bien lo decía el doctor Luis, el Estado venezolano no ha ofrecido respuesta, pero es que cuando ocurren estas situaciones, una de las principales cosas que denuncia la familia es que ni siquiera se activan los protocolos de búsqueda, la Guardia Costera no hace nada, no se hace pues las pesquisas en las zonas aledañas a donde se produce el zarpe de la embarcación, y simplemente a los 2-3 días ya el proceso es olvidado. Incluso las familias tienen que pagar
hasta el aceite, el combustible, para que las lanchas de la Guardia Costera hagan unos pequeños recorridos allí. El doctor Javier Tarazona pudiera ampliarnos un poco este acompañamiento que le hemos dado a las víctimas. Se ha denunciado, se han llevado a instancias internacionales e incluso surgió una organización por parte de las familias para ellos también asumir la vanguardia de llevar sus casos. Sí, desde el sitio de los acontecimientos, recuerdo que con el doctor Luis fuimos al Estado Falcón a formar nuestra red de activistas y el observatorio de Fundarredes en esta entidad, y nos permitió compartir con los padres y familiares de los desaparecidos en alta mar que hasta el momento habían ocurrido estos hechos. Y esto generó la consolidación de una organización de víctimas denominada COFAVIC Mayday, que la dirige el profesor Johnny Romero. Esta organización ha sido acompañada por Fundarredes a instancias del sistema de justicia venezolano, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. Fuimos acompañados a la Asamblea Nacional, al sistema interamericano, incluso de manera bien puntual a la visita in locus que se desarrolló por parte de la CIDH en la ciudad de Cúcuta, así como también hemos presentado esto ante la relatoría o las distintas relatorías de Naciones Unidas, así como también ante la propia misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. El patrón perverso que ocurre en las costas no genera solamente la caracterización, los testimonios de cuánto pagan las personas para poder ir a otro país como las islas holandesas, como Trinidad y Tobago, sino también el aislamiento que sufren, la retirada de los teléfonos cuando emprenden estos viajes, la retirada de los papeles, y bueno, más o menos abordan entre 20 y 30 pasajeros cada lancha o cada cada embarcación que es utilizada para este tipo de trata de personas. Yo creo que es sumamente importante que el mundo sepa que en Venezuela hoy estamos viviendo quizás en peores circunstancias lo que en algún momento era sorprendente ver que vivían los cubanos. Sí, en efecto, las embarcaciones que más utilizan son realmente los peñeros, embarcaciones con muy poca capacidad de carga de personas, utilizadas por los pescadores realmente para las labores de pesca artesanal, usualmente para labores de transporte de algunos productos entre islas, islotes, tierra firme, y no para llevar esta cantidad de personas. Y frente a eso, lo que sorprende es la inactividad del Estado venezolano. El Estado venezolano tiene que controlar el tráfico de personas, las personas que zarpan desde nuestras costas hacia cualquier otro lugar fuera de nuestro territorio. Esas son actividades que tienen que ser controladas por el Estado venezolano. De tal manera que hay una responsabilidad directa del Estado venezolano por la falta de actuación ante el cuidado, la protección que deben darle a la vida de todos los venezolanos. ¿Y nosotros qué queremos? Nosotros queremos crear conciencia, nosotros queremos hacer un llamado a los venezolanos que hoy tienen pensado tomar alguna de estas vías a que comprendan que el riesgo es inminente, que las oportunidades que ofrecen en la gran mayoría de casos son ofertas engañosas de empleo, que a muchas de estas jóvenes las han contactado a través de Facebook, donde jovencitas de su edad les hacen una solicitud de amistad, allí comienzan una relación de amistad y luego estas mismas chicas que hacen parte de esta red de trata de personas les hace estos ofrecimientos y posteriormente se las lleva. Han sido muchísimas las denuncias que desde Fundarredes hemos documentado al respecto, muchos relatos de los familiares donde tienen punto en común
se fue con una amiga la llamó, una amiga le dijo que estaba trabajando y se estaba ganando $3,000, $4,000, que se fuera, que llegara a pagar lo mismo, y ocurre todo este trámite que tanto Laura como Javier han podido explicar, y es cuál es la cronología de la retención de estas personas, donde pierden contacto con sus familiares y solamente se las llevan para prostituirlas, ¿no? Muchas personas se las llevan para realizar una serie de trabajos forzosos, para vender órganos. Entonces los riesgos realmente son muchísimos y son los riesgos a los que están expuestos los venezolanos. Nosotros también los invitamos a que lean los trabajos de investigación que se han realizado al respecto, donde hemos podido visibilizar todas estas situaciones y los riesgos de los migrantes, tanto en las costas venezolanas como en lo largo y ancho de las fronteras del país. Es importante destacar que no cesa este tipo de operaciones. La emergencia humanitaria compleja en Venezuela cada día se profundiza. Lo único que encontramos es un estado de negación por parte de quienes hoy ostentan el poder, y ese estado de negación no resuelve nada. Negar que en Venezuela hay emergencia humanitaria compleja hace cada día más evidente la desesperación de venezolanos que terminan huyendo de esa crisis, de esta perversa realidad, y que sin duda alguna va a seguir exponiendo la integridad de cientos de miles de personas, no solamente en alta mar, sino en pasos ilegales donde se coloca en riesgo la integridad, pero también, sobre todo, está en juego la propia esperanza de que un país pueda cambiar. De manera que es importantísimo que ustedes, los que nos están viendo en este momento, nos acompañen en el esfuerzo de documentación, de monitoreo, de denuncia. Creo que es importantísimo que nosotros, frente a la opacidad que nos impone el Estado, frente al silencio complaciente, levantemos la voz y hagamos el papel que nos corresponde como sociedad. El rol de la sociedad civil organizada ha hecho que en este momento tenga Venezuela una mirada del mundo. Aun cuando muchos creen que nada está pasando, el mundo nos está mirando. Hay representación de una oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas que no está en todos los países, que lamentablemente demuestra que Venezuela tiene una situación distinta, diferente. Los mecanismos de seguimiento que ha determinado, por ejemplo, el sistema interamericano a través del MECEBE, no es otra cosa que en Venezuela está ocurriendo algo que está afectando la integridad humana. La designación de una misión de determinación de hechos, sin duda alguna, que es por los hallazgos de violaciones de derechos humanos, por haberse cometido crímenes de lesa humanidad. Así como también podemos decirlo que el resto de acciones que a nivel internacional hay en este momento como respuesta a las acciones que ha llevado adelante la sociedad civil organizada. Los invitamos a consultar este y otros temas que hemos documentado en nuestra página web www.fundaredes.org. Allí están publicados todos nuestros boletines. Si desean comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a través de mensaje directo en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @fundaredes_. También tenemos a su disposición un correo electrónico fundaredes.be@gmail.com. Allí también pueden comunicarse con nosotros, escribirnos, dejarnos algún contacto a través del cual podamos establecer una comunicación con usted si desea hacernos llegar una denuncia. También nuestro equipo está disponible para ir a las comunidades a brindar asesoría, acompañamiento y capacitación para todas las personas que estén interesadas en activarse, ejercer su ciudadanía y defender sus derechos. Los invitamos entonces hasta una nueva próxima oportunidad de estar conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en nuestro podcast Hablemos de. Hablemos de.